Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Sanar las heridas psicológicas. Bueno, este video está inspirado en el sufrimiento, porque heridas es algo que produce dolor. Y acá hablamos de heridas psicológicas. Nos faltó poner cómo en el título del video, pero no queríamos ser tan obvios, porque a lo largo de este video, que va a durar, no va a ser un video largo, no queremos nosotros generar la expectativa que solamente mirando un video vas a lograr sanar todas las heridas psicológicas. Queremos dar una apertura a tratar este tema de una nueva manera, porque como vos contemplás, como vos veas tus problemas, tus conflictos y los de la humanidad, es como luego vas a experimentarlos también. O sea, tu visión de las cosas transforma. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo literal de esto. Yo, por ejemplo, veo de un modo sin anteojos. Si me pongo esto, veo de otra manera. ¿Sí? Pues tiene aumento. En este caso no veo bien porque son anteojos de cerca. Entonces, ¿qué ideas, que luego son pensamientos, qué creencias, qué emociones te determinan, te condicionan para ver todos los asuntos de tu vida? Sanar las heridas es un tema muy importante a nivel físico. Yo acá tengo una herida que me hice, ¿no es cierto? Es importante sanar las heridas a nivel psicológico. Esta no es tan grave, pero puede haber otra herida que es muy importante que se sane porque se puede infectar. Y en el plano psicológico tenemos muchas heridas que están abiertas. Y como dice el gran filósofo Krishnamurti, ¿es posible vivir completamente sin heridas? ¿Y cómo se hace? Tenemos los enfoques oficiales, conocidos de la psicología, donde el tema es analizar. Y las heridas provienen del pasado, pues se experimentaron antes. Provienen de lo que nosotros llamamos el pasado, de la infancia, de la adolescencia, de ayer, de cuando sea, pero siempre situadas en el pasado están las heridas y se traen a nuestra actualidad, al presente. Entonces, hay los enfoques mayoritarios en el campo de la psicología dicen que hay que analizar cuáles fueron las causas de la herida. Es muy buena la idea, ¿no? Pero hay varias cosas que no se están teniendo en cuenta. ¿Desde qué marco teórico yo voy a hacer el análisis? ¿Desde qué creencias más que marco teórico? ¿Cuáles son mis creencias que me condicionan? ¿Qué pienso yo de dónde surgen esas heridas? En los enfoques materialistas de la psicología, las heridas siempre son causadas por un agente exterior. No es que eso no tenga que ver. En lo psicológico estamos hablando, heridas emocionales, pensamientos obsesivos que luego se pueden transformar en pensamientos obsesivos, en conductas compulsivas, luego pueden derivar en ataques de pánico, en estrés. Todas las denominaciones modernas de las enfermedades o los conflictos psicológicos, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de déficit de atención, ¿sí? Todo esto son derivaciones luego, inclusive puede haber hasta somatizaciones o efectos que hoy la medicina está considerando que pueden ser de efecto psicológico, puede haber derivados de alteraciones nerviosas, epilepsia, etcétera, 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 que hoy algunos lo están vinculando con factores psicológicos también. Pero el tema de sanar las heridas nosotros consideramos que hay que enfocarlo de una manera diferente. Para empezar, primero de todo, explicar que una mente alterada emocionalmente, una mente obsesionada, obsesiva, una mente estresada, no puede analizar nada. No puede analizar nada. Vos vas, le pedís una consulta a alguien y este alguien te va explicando algo, pero ¿está tu mente en calma para poder abordar el pasado? ¿Y está tu mente en calma para poder entender y comprender que el pasado no existe? Porque la herida la tenés ahora en el presente. Así que lo que vos estás llamando a analizar el pasado en realidad es el presente, porque la herida está ahora. Ya no es más pasado. Es ahora. Si la herida psicológica perdura en tu mente, es ahora. Es muy real. Tu mente
revive los acontecimientos que fueron traumáticos del pasado, que formaron una herida psicológica, una carencia, además, los revive como si estuviesen ahora ocurriendo de vuelta en el presente. Entonces, primero tendríamos que lograr un estado de calma para darnos cuenta cómo abordar este problema. Nosotros no creemos que se pueda abordar inmediatamente desde el análisis. Y de vuelta, el análisis puede estar sesgado o condicionado por alguna teoría que puede ser incompleta. Y las teorías modernas son profundamente incompletas porque la psicología occidental se encuentra recién en sus inicios, por lo menos los enfoques convencionales. No así la psicología Jung, que bebe de fuentes mucho más antiguas y milenarias, porque Jung no inventa nada, traduce enseñanzas milenarias de los griegos, del budismo, del hinduismo y de su propia introspección profunda y su descenso al inconsciente, a lo que él llamara el inconsciente colectivo, personal y colectivo. Entonces parten de otra base. Vamos a darte una idea práctica, que probablemente esa sea tu expectativa como la tendría yo también al escuchar este video. El primer paso para sanar las heridas es tratar de que la mente que el cuerpo esté menos nervioso, menos alterado y la mente en calma. Pero vos tenés que convencerte de que eso es así y darte cuenta, si es posible, con una mente agitada, alterada, ver algo con claridad. Tenés que pensarlo. Nosotros no te queremos convencer de esto. Tenés que vos hacer tu propia autoobservación. Es posible que si estás ansioso, impaciente, puedas abordar cualquier tema bien. ¿Has tratado de hacer un ejercicio matemático en un estado de nervios? ¿Has tratado de escuchar a otra persona o siquiera escuchar qué le pasa a tu cuerpo cuando estás en un estado alterado, nervioso o emocional? Podés empezar por regulando una respiración normal para tranquilizarte, tratando de relajar los músculos de tu cuerpo que identifiques tensos, frenando los pensamientos, haciéndolos un costado y temporalmente pidiéndole a los pensamientos que te dejen un rato en paz. Parar la actividad de la imaginación descontrolada. Todo eso es la antesala para abordar la herida, para poder observarla. Esto está en todas las enseñanzas espirituales de todos los tiempos y Jung lo traduce modernamente. El análisis recién puede venir después. Y en este mismo proceso, ya la herida pierde bastante poder si logro hacer esto. Porque la herida no está en el pasado, no tengo que empezar analizándola. No decimos que el análisis no sea necesario en un punto del proceso, pero no de entrada. Esto es algo que aprendí del director de nuestra escuela, el filósofo León Azulay, y que él aprendió de uno de los secretarios de Gurdjieff y Ouspensky, que fue Rodney Collin, un maestro de la enseñanza del cuarto camino de Gurdjieff, donde dice, primero hay que lograr equilibrar el pensamiento, las emociones y el cuerpo para luego ir a hacer un análisis de cualquier cosa, porque si no los análisis van a estar sesgados, contaminados por prejuicios, por creencias adquiridas que no sé de dónde provienen. Entonces, cuando tengo la mente en calma, se inicia un segundo proceso. Te vamos a hablar en otro video del segundo proceso de la sanación de las heridas, pero queremos ver, si a vos te interesa esto, si es así, yo voy a hacer el segundo video de cómo sigue el proceso de sanar las heridas. Vamos a ponerle a sanar las heridas parte 1, posible parte 2. Si recibimos comentarios que por lo menos a 20, 30 personas le interesa tratar este tema, porque si no, no vamos a seguir profundizando, porque quiere decir que no intentaste hacer la primera práctica. Trata de intentar hacer la primera práctica de estar en un estado de calma frente a las heridas que tenga, respirar normal, no si vos ves que tu respiración está agitada, normalizada, no una respiración rara ni yógica, relajá tus músculos, hacé esa primera etapa y ve cuánto tiempo podés sostenerlo, porque va a ser muy importante para poder continuar. Quizás te encuentres en dificultades al poder hacerlo, probablemente sea así porque ningún ejercicio sale de golpe, pero anda entrenándote.
Y ahí te vamos a explicar cómo sigue el proceso, qué sigue a poner la mente en calma, ¿sí? Cómo sigue el proceso para ir sanando la herida. Te vamos a ir explicando algunos pasos. No pretenden estos videos de que se pueda hacer completamente, pero sí una mirada diferente a esta cuestión tan importante de las heridas que provienen del pasado y que se han transformado en presente y que se proyectan a futuro, porque la mente sigue en este círculo vicioso. Nosotros consideramos que a través de las técnicas que ofrecen estas psicologías transpersonales, por nuestra propia experiencia, sí es posible sanar las heridas. Sí es posible vivir sin ninguna herida psicológica, como preguntaba y enseñaba el gran filósofo hindú también Krishnamurti. Así que te vamos a seguir hablando de esto, sanar las heridas. Vamos a llegar acá hasta el proceso donde vos puedas darte cuenta que es necesaria la calma para abordar la herida y para posteriormente hacer una segunda etapa, que todavía no es el análisis. Hay una segunda etapa que tengo que hacer antes de llegar al análisis. La segunda etapa tiene que ver con el contenido que ya hay en la mente, que no solamente es la herida. Esta herida psicológica está rodeada de una cantidad de contenidos que vamos a ir viendo de qué se tratan, si a vos te interesa que hagamos un segundo video de este tema. Así que pedinos y lo vamos a hacer. Mientras vamos a seguir con otros materiales. Esperamos a que esto sea interactivo y sea de tu interés. Hasta aquí. Si te gustó este video, le puedes dar like, darle clic en la campanita, suscribirte a nuestro canal y podés acercarte también a nuestra escuela acá en Buenos Aires, que estamos haciendo un taller de neuroplasticidad, que tiene que ver en parte con esto también, muy importante. La capacidad de generar nuevos circuitos en la mente y por ende en el cerebro, que es el reflejo del vehículo físico de la mente. 1. Llegamos hasta aquí de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Esperamos que te haya gustado en nuestro canal El Escarabajoro este video. Compartirlo con otros si consideras que puede ser de utilidad. Dejamos abierta una puerta. Hasta la próxima y gracias por ver el video. Chao.